Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase entonces vamos a continuar con el estudio de las dilataciones y las compresiones en el plano, así como las traslaciones, pero vamos a aplicárselo ahora a la ecuación de una circunferencia y vamos a observar entonces qué ocurre. Entonces vamos a tomar un primer ejemplo para motivar esta discusión. Vamos a tomar la circunferencia x2 más y2 igual a 1. Esta es la circunferencia cuyo centro sería ¿cuál? Piensen un segundo, esto es x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, es decir, el centro sería el punto 0, 0 y el radio, obviamente, aquí sería 1. Muy bien, esta es la circunferencia entonces típica. Y vamos a ver entonces, vamos a hacer un cambio de esos que hacíamos en la clase anterior. Vamos a cambiar, entonces en un primer caso vamos a cambiar x por ejemplo, 2x. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces hacemos el cambio. Aquí vamos a reemplazar la x, ¿cierto? Vamos a reemplazarla por 2x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación 2x al cuadrado más y2 igual a 1. Ya sabemos que cuando se hace un cambio de x por 2x, el efecto es una contracción, ¿cierto? El efecto es una contracción en x. Hay que hacer una contracción en x, aquí por un factor de un medio. En este caso sería por un factor de un medio. O sea, es exactamente lo contrario, es el inverso del número que está multiplicando. Si cambiáramos x por un medio de x, el efecto sería una dilatación. Ahora lo hacemos si quieren, una dilatación por un factor de 2. Entonces recordemos, cuando se cambia la x por x más a, se produce un desplazamiento hacia la izquierda cuando a es positivo y un desplazamiento hacia la derecha cuando a es negativo. Es como al revés de lo que uno cree, ¿cierto? Si el signo es positivo no se mueve para la derecha, sino que se mueve para la izquierda. Y lo mismo ocurre cuando se multiplica. Cuando se multiplica por a se produce una contracción o una expansión, dependiendo por un factor equivalente a 1 sobre a, donde a es el número que está multiplicando la x. Entonces en este caso podemos grafiquemos esta ecuación, vamos a ver, entonces tenemos que, si uno la grafica, podemos usar el GeoGebra también, ahora lo usamos más tarde, pero hagámoslo primero a mano. Entonces no es difícil ver que si este es el punto 1 y este es el punto menos 1, entonces esta circunferencia que antes pasaba por menos 1, 1, ¿cierto? Ahí la vemos aproximadamente. Esa circunferencia queda entonces restringida a una circunferencia, ahora a una figura que va a estar distorsionada y que va a ser lo que vamos a definir como una elipse, que está entre menos un medio, y estos nuevos puntos también 1 menos 1, los va a tener, entonces exactamente como se muestra aquí. Entonces, del círculo, mire que cuando se hace la contracción, se pasa entonces a una elipse. Muy bien, entonces vamos a hacer otro cambio. ¿Qué pasa si cambiamos? Vamos a cambiar vamos ahora a cambiar x, perdón, y, vamos a cambiar ahora y mejor, y por, no sé, por ejemplo, por un medio de y. Vamos a cambiar y por un medio de y. Entonces el efecto lo podemos predecir. ¿Ustedes qué creen? El efecto debe ser, entonces detengan si quieren el video y conjeturan qué debe pasar. Detengan el video. Muy bien, si ustedes lo pensaron, el efecto debe ser entonces una dilatación en y, debe ser una dilatación en y por un factor de 1 sobre un medio, por un factor de 2. Muy bien, entonces podemos también graficarlo aquí.
Entonces veamos, esta es la circunferencia original. Vamos a ponerla aquí, en este resto de hoja que nos queda. Entonces tenemos aquí la circunferencia original. Entonces pensemos que este es, vamos a trazar unas unidades. Entonces digamos que este es 1, 1. Entonces aquí tenemos 2 unidades, 2, menos 1, menos 2. Entonces miren que esta circunferencia que pasa por el punto menos 1, 1 y 1, menos 1, ahora va a pasar, se va a convertir en esta elipse que va a pasar por menos 1, menos 2, 1 y 2. Muy bien, entonces cambiamos al cambiar, entonces vamos a ver qué pasó. Entonces al cambiar y por un medio de y, ¿cierto? Al cambiar un y, vimos que ocurrió la circunferencia. Entonces se dilató en la dirección de y por un factor de 2. Por un factor igual a 2. Entonces teníamos la ecuación x2 más y2 igual a 1. Cambiamos y, la cambiamos por un medio de y, entonces se produce x2 más un medio de y todo al cuadrado igual a 1. Entonces esta ecuación va a ser equivalente a x2 más y medios al cuadrado igual a 1, o si ustedes quieren vamos a escribirlo en una forma muy especial, ya les voy a explicar por qué. Esto es x2 más y2 sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Para elevar una fracción al cuadrado se eleva el numerador y el denominador igual a 1, y si ustedes quieren pues x2 podemos escribirlo como x2 sobre 1 al cuadrado, es lo mismo. Entonces llegamos a esta ecuación, o sea, al cambiar y por y medios, vimos que la figura se dilata y se va a formar lo que se llama una elipse. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de entender, ahora utilizando los recursos del GeoGebra, qué significa exactamente el conjunto de puntos en el plano XY que satisfacen esta ecuación. Muy bien, entonces he puesto aquí una serie de puntos. Un punto es el punto menos 1, 1, y el otro es el punto C1, C2, que tiene coordenadas 0, 1.73, este 1.73 ya les voy a explicar de dónde sale, es la raíz cuadrada de 3, y este es el punto 0 menos la raíz cuadrada de 3. Ya voy a explicar de dónde exactamente y por qué razones he puesto estos dos puntos C1 y C2. Entonces vamos a graficar la ecuación. Teníamos, recuerden, la ecuación era x al cuadrado más y medios al cuadrado, o si ustedes quieren, pues teníamos y, quitemos el paréntesis, y elevado al cuadrado sobre 4, sobre 2 al cuadrado, que es 4, igual a 1. Entonces miren que nos da exactamente la figura que teníamos ahorita. Esta va a ser entonces la ecuación de una elipse que va a tener como semiejes, semieje menor, este eje que va a ir desde el punto 0 hasta A, que tiene distancia 1. Este es el otro estos van a ser los semiejes mayores, que van a ir del punto 0, 2 al punto 0, menos 2. Pero vamos a descubrir exactamente qué propiedad tiene esta figura. Vamos a hacerlo mediante el GeoGebra. Entonces vamos a poner una serie de puntos sobre la elipse y vamos a medir las distancias a estos puntos C1 y C2, que se van a llamar los focos de la elipse. Entonces, por ejemplo, los puntos A y B son los puntos más sencillos. Vamos a trazar entonces un segmento. Perdón, aquí se borró. No sé qué pasó. Vamos a volver a escribir la ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí un punto sobre objeto. Vamos entonces a colocar un punto cualquiera aquí. Por ejemplo, por aquí. Vamos a colocar otro punto sobre objeto por acá y otro punto por aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir con respecto a cada uno de estos puntos. Vamos a medir, por ejemplo, con respecto al punto A, cuáles son las distancias a los dos focos. O sea, los focos son el punto C1 y C2.
Entonces primero tracemos un segmento que vaya de C1 a A y de A a C2. Muy bien, miren, sus segmentos se llaman F y G. Esos segmentos tienen longitudes, aquí nos lo muestra longitudes 2 y 2. Entonces miren, la longitud de aquí a aquí es 2, más la longitud de aquí a aquí es 2, o sea, la longitud total de estas dos líneas es 4. Muy bien, vamos a hacerlo entonces con otro punto cualquiera, este punto C. Vamos a trazar un segmento de C1 a C y vamos a trazar un segmento de C2 a C. Estos son los segmentos H e I. Para no confundirnos más, voy a borrar este F. Perdón, me borró el que no era. Vamos a borrar este F. Vamos a borrar este otro segmento para que no nos estorbe visualmente. Entonces tenemos nuevamente un segmento de C1 a C, que es H, y un segmento de C a C2, que se llama I. Recuerden que los dos segmentos anteriores al punto A sumaban 4. Estos suman 1.01 más 2.99. Miren que la suma de 1.01 más 2.99 es también 4. Entonces ustedes pueden conjeturar, esta elipse va a ser el conjunto de todos los puntos que estén a una distancia total de los dos focos igual a 4. Es decir, cuando se toma, por ejemplo, otro punto, este punto D, y trazamos nuevamente estos segmentos de aquí a aquí, de un foco al punto, y del punto al otro foco. Entonces miren, aquí son los segmentos F y G. Esos segmentos F y G, borremos estos. Esos segmentos F y G suman, tienen longitud 4 también. Miren que 3.01 más 0.99 es exactamente 4. Entonces ustedes lo pueden chequear con otro par de puntos también. Con otro par de puntos, por ejemplo, para E. Si uno trazara este segmento del foco 1 hasta E y de E al foco 2, esos segmentos el GeoGebra los nombró como J y K. Entonces miren que J y K aquí tienen longitudes 3,2 y 0,8, cuya suma es otra vez 4. Muy bien, entonces podemos sacar de aquí una conclusión. Entonces la conclusión que podemos sacar es que el conjunto de todos los puntos XY es el conjunto que satisfacen la ecuación x2 sobre 1 al cuadrado más y2 sobre 2 al cuadrado igual a 1. Consiste de todos los puntos, estos son puntos XY, llamémoslos puntos P, tal que la distancia de P a C1 más la distancia de P a C2, esa total es igual a 4. O sea, vamos a ponerlo aquí, distancia de P a C1 más distancia de P a C2, esa distancia total es 4, donde C1, referente a esta curva, C1 va a ser el punto 0 raíz de 3 y C2 va a ser el punto 0 menos raíz de 3. Donde, ahora sí voy a explicar de dónde salen raíz de 3. Este raíz de 3 sale si estos dos coeficientes los llamamos A y B. O sea, si hacemos A igual a 1 y si hacemos B igual a 2, o sea, el coeficiente sin su cuadrado, A igual a 1 y B igual a 2, entonces C es la raíz cuadrada de B al cuadrado menos A al cuadrado, es la raíz cuadrada de 4 menos 1, 3, raíz de 3. Entonces, si ustedes están un poco confusos en este punto, vamos a sintetizar otra vez esta discusión y vamos a llegar finalmente entonces a esta definición. Entonces, una elipse es el lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos, es el lugar geométrico de todos los puntos P, cuya distancia a dos puntos dados llamados focos de la elipse es constante, es una constante. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia
a dos puntos dados llamados focos, estos van a ser los focos de la elipse, es siempre una constante. Entonces en este caso particular, por ejemplo, en este caso la elipse tiene como focos los puntos, aquí los tenemos, tiene como elipse los puntos 0 raíz de 3 y 0 menos raíz de 3. Ahora, en general, una ecuación de una elipse puede ser algo complicada, eso lo podemos ver en el GeoGebra, pero en general, pues cuando la elipse está centrada en el origen, va a tener una forma muy especial que podemos analizar. Entonces, pasemos a definir exactamente qué significa la ecuación de una elipse. Ahora, en términos concretos, entonces, demos una definición matemática de un tipo de elipse que es el único tipo de elipse que vamos a considerar en este curso. Las otras elipses son un poco más complicadas. Entonces, una elipse va a ser una elipse con centro de origen y, digamos, no rotada. No rotada, va a tener una ecuación, va a tener como ecuación la ecuación x2 sobre a al cuadrado más y2 sobre b al cuadrado igual a 1, donde estos dos son unos números a y b, que van a definir los ejes mayores y menores de la elipse. Entonces vamos a tener dos situaciones. Una, si b es mayor que a, entonces esto va a ocurrir cuando la elipse tenga esta forma. Entonces va a tener una forma de este estilo, donde aquí va a estar el punto B menos B, y aquí el punto A y menos A. Entonces miren la elipse que pasa por ahí cuando B es mayor que A. A estos dos ejes se les van a llamar, a B, este eje se va a llamar los semiejes. Este va a ser el semieje mayor. Entonces este es el semieje mayor. Y mientras este otro, que está aquí, se va a llamar el semieje menor. Y va a haber dos puntos relevantes en la elipse que van a estar dados por los puntos C, en este caso, igual a B2 menos A2, va a ser un número positivo porque B es mayor que A, y vamos a tomar la raíz cuadrada. Si definimos ese C, ese número como C, entonces los puntos C1 iguales a 0C y C2 iguales a 0 menos C se van a llamar los focos de la elipse. Entonces van a ser dos puntos situados por aquí llamados los focos. Entonces van a cumplir la propiedad de que la distancia a esos focos de cualquier punto de la elipse, la suma de las distancias va a ser constante. Muy bien, ahora en el segundo caso, cuando A sea mayor que B, o sea, ya no B mayor que A, sino A mayor que B, entonces la elipse va a tener esta forma. La elipse va a ser una elipse, digamos, como acostadita. Entonces, en este caso, digamos, A va a ser mayor que B. Si este es A, este va a ser el punto, digamos, A. Este va a ser el punto menos A. Este va a ser el punto B. Y este, digamos, el punto menos B. Aquí vemos la elipse que pasa por estos cuatro puntos. Y en este caso, el número C, pues va a ser la raíz cuadrada de A2 menos B2. Ya pues obviamente aquí tiene sentido porque A2 va a ser mayor o igual que B2, A2 menos B2, y los focos van a ser, el punto C0 y el segundo va a ser el punto menos C0. Entonces miren, van a estar situados a una cierta distancia por aquí, C, y por aquí a una distancia menos C. Entonces estos dos puntos, C,0 y menos C,0, van a ser los focos de esta elipse. Entonces repasemos nuevamente. Entonces tenemos una elipse, va a ser un lugar geométrico de todos los puntos que distan de dos puntos llamados focos. En términos matemáticos,
La ecuación de la elipse va a estar dada por una ecuación de esta forma: x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1. Entonces, estas cantidades a y b van a representar los semiejes de la elipse. En el caso en que b sea mayor que a, pues este semieje va a ser más grande que este. En el otro caso, este semieje, el semieje de x, va a ser más grande que el otro semieje. Al más largo se le dice el mayor, al más corto se le dice el menor. Y dependiendo de si b es mayor que a, uno calcula entonces b2 menos a2 y le saca la raíz cuadrada, computa ese número c. Ahora forma los números 0c y 0 menos c. ¿Cierto? Aquí está el puntico 0c y este es el puntico 0 menos c. Esos dos puntos entonces van a ser los focos, los llamados focos de la elipse. Estos son los llamados focos de la elipse. Y aquí entonces los focos de la elipse van a ser estos. Cuando a sea mayor que b, pues se hace exactamente lo mismo, ahora restando a2 menos b2, y estos van a ser entonces los focos. Entonces ya podemos, dado una ecuación cuadrática, podemos examinarla y ver si la ecuación va a corresponder a una elipse o a una circunferencia. Más adelante vamos a ver que hay una tercera ecuación, donde aquí ya no va a ser con más sino con menos, que va a corresponder a la tercera cónica que vamos a estudiar, que es la hipérbola. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.